9:39, ya estamos listos para el momento del análisis político en Voces del Poder, acá en CNN Chile Radio. Nos acompaña Alan Álvarez, economista, militante del PS. ¿Cómo estás? Hola, Alan, ¿qué tal? Bueno, bienvenido. Alan. Y Emilia García, directora de estudios de Idea País. Bienvenida, Hola, Emilia. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y ¿Les ustedes? parece que partamos por esto? Las declaraciones del presidente Boric hoy día en la mañana a Tele 13 Radio abarcaron varios temas, el anuncio de boicot comercial a Israel, Punta Peuco, entre otros asuntos que quedaron de la cuenta pública, pero partamos por lo último, la renuncia de su cuñada, una periodista que trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones, a ese cargo después de que se le iniciara un sumario porque se detectó que había hecho uso de 2 licencias médicas para viajar y viajó al extranjero en ese periodo. Como contexto hay que decir que Fiona Bonatti, que está casada con Simón Boric, el hermano del presidente, era funcionaria pública o trabajaba en el Estado Desde el 2010, desde el ¿no? 2012, desde el primer gobierno del presidente Piñera, y ingresa a la SECOM, primer gobierno del presidente Piñera, digo bien, y luego ingresa a la SECOM el año 2020, en el segundo mandato del presidente Piñera. Se dice desde su entorno que no actuó con dolo, ni tenía conocimiento de la restricción, porque se puede viajar al extranjero en el periodo postnatal, pero no si es una extensión, porque eso ya es una licencia, ¿cierto? Claro. Y ahí tú recordabas que la ley... Hay una circular de la Superintendencia de Seguridad Social sobre eso, sí, Es que superclara. hay una exclusión, digamos, en caso de que sea una extensión de licencia por enfermedad del hijo, no corresponde la salida. Y el presidente dijo que le parecía correcto y destacable que todos los funcionarios públicos se sometieran a lo que correspondía en materia de sumario, y diciendo que ella misma, su cuñada, había dicho que iba a presentar su renuncia porque correspondía por la responsabilidad mayor que tienen los familiares del presidente de la República. ¿Cómo lo ves desde la oposición, Emilia? Sí, yo creo que sobre todo hay que destacar eso último que dice Fiona, que es respecto de cuáles son los estándares que se le aplica a quienes son más cercanos y quienes son parientes del presidente, y no solamente del presidente, de quienes son autoridades. Hemos dicho, creo que en este mismo espacio varias veces, que los estándares morales o éticos de las autoridades o de personas públicas debiese ser mayor que una persona común y corriente, y en ese sentido a mí me parece que las declaraciones del presidente Boric hoy día en Tele 13 Radio van en la dirección correcta de aplicar el mismo criterio para todos y aún mayor para su cuñada, a pesar de lo que decías tú, Carolina, de que en la licencia postnatal y prenatal sí se puede salir del país, pero cuando es una extensión de esta licencia no se puede. Pero eso me parece, no sé si hay mucho más que destacar de este caso. Alan. Partimos con los grandes acuerdos porque en verdad coincidimos en que aquí hay una muestra que no hay un privilegio de parte de las personas que son cercanas al presidente. Esta persona no entró a trabajar en este gobierno, viene de hace varios gobiernos atrás. Entonces, chequen ese lado, porque uno de repente ve la virulencia en las redes sociales y salió la franja de la frase del presidente: no más pitutos. Y bueno, esta persona no entró por un pituto, entró por mérito propio hace mucho tiempo. Ahora, su remuneración ha aumentado Sí. en el último tiempo. Es que eso la es lo que dicen los inflación, el críticos. ajuste, el IPC, esas cosas. Uf, ¿cuántos querrían el mismo ajuste? ¿Cuántos cargan tanta inflación? Exacto. Hay un sumario en curso, esto más allá de que haya renunciado, si es que el sumario determina sanciones, se van a aplicar igual, porque esto se instruyó antes. Me imagino que tampoco renunció hace 2 o 3 días, producto de que estaban esperando que sucediera la cuenta pública. Hay un efecto comunicacional que también habría sido distinto. Creo que su renuncia es lo adecuado y descomprime mucho el tema. Y imagino que de aquí a la tarde ya no nos vamos a acordar. Lo que sí está el trasfondo de la investigación que lleva adelante Contraloría, que me parece muy interesante. Y claro, a rato hemos estado poniendo el foco en el sector público, pero en el sector privado yo creo que esto también es una realidad y a ratos no hay herramientas para hacerlo. Pero por más que alguien diga, no, es que los funcionarios públicos trabajan para el Estado, bueno, las licencias del FONASA, del sector privado, también las paga el Estado. Y de hecho las licencias con respecto a ISAPRES, bueno, esas se cubren a través de la mutualización de todos los afiliados de la ISAPRES, que de hecho en los últimos años han ido como 800.000. Y ahí serán las mismas ISAPRES las que Debiesen podrán tener realizar interés. un convenio similar con la PDI, por ejemplo. Sí, ¿no? debiesen tener interés en revisarlo, porque yo hasta donde entiendo la situación financiera de la ISAPRES es crítica, y me imagino que aquí van a encontrar un espacio para poder
dar un poquito más de holgura a su flujo de caja. Y si me permiten, yo creo que esto es solamente la punta del iceberg porque fue fácil la cruzada dentro de la Contraloría de Claro, el cruce de licencia y viaje al extranjero, pero ¿cuántos de esas vacaciones podrían haber sido dentro del país? ¿Y cuántas de esas licencias también han sido falsas y eran solamente por el descanso y no necesariamente con alguna vacación de por medio? Entonces yo creo que aún nos queda mucha conversación por delante y yo creo que hay una discusión de fondo respecto de cuáles son los incentivos y desincentivos que van a existir en el sistema para que uno se tome licencia. Ahí creo que hay una diferencia entre FONASA y ISAPRE. La ISAPRE actualmente de hecho no cubre completamente la licencia o no antes de los 10 días. En cambio, FONASA sí, entonces ahí creo que también hay una pregunta por los incentivos. No hay carencia ahí en el sistema. Exacto, así que yo creo que esto, como diría Escanio Caballo el domingo, es solamente la punta del iceberg. Oye, no, y además ayer Ignacio Briones, creo que acá en CNN, abrió el tema del ex contralor Bermúdez, a propósito de los bonos de 500 lucas que se entregaron durante el gobierno de Piñera, y que lo recibieron falsamente funcionarios públicos. Claro. El bono clase media. Bono clase media, que a mí me salió una cruz roja en esa ¿Te acuerdas? Claro que sí, pues era como un poco... Bueno, y que, 35.000 funcionarios públicos. Y deberían haber devuelto esa plata. Y que Contraloría, con el Contralor anterior, no procedió... No fue tan diligente como esta Contralora. Como Dorothy. Con quien tuvieron un enfrentamiento público notorio. Digamos. Pero ganó Dorothy. Y largo, y muy largo. Y largo, y muy público también. Sí, que sí, la punta del iceberg yo coincido. Oye, desde el punto de vista político, en todo caso, Alan, ¿crees tú que este caso, el de la cuñada del presidente Gabriel Boric y otros también, ¿no? Hay un amigo muy cercano del presidente que también estuvo involucrado en el caso, pueden surgir más, pero desde el punto de vista político, ¿crees que va a reflotar este asunto respecto a la posición política con la que llegó el Frente Amplio, todo su discurso respecto al rol del servicio público, a su estatura moral, como se llamó en su momento, a la idea, o es un asunto que ya está medio agotado? ¿O tú crees que va a reflotarse a partir de esto? Hoy varias cosas, y leí una columna de Emilia hoy día, así que creo que podemos conectar todo, con la cual no estoy de acuerdo, así que debe ser una buena columna. Perdona, ¿columna de qué? Perfecto, fantástico para el debate. Sobre la cuenta pública del presidente de Emilia. Ah, de la Emilia. Ah, ella. ¿Dónde Emilia? En la tercera. En la tercera, ya. Lo primero es Hicimos que... la pega, muy bien, Alan. Sí, no, uno tiene que leerlo. Lo primero es que el relato de la licencia médica es una medición 2023 y 2024. Si yo hago esa medición en otros gobiernos, tal vez también nos llevemos sorpresa. Así que le tocó a este gobierno porque... Pero los otros gobiernos no vendieron tanta superioridad moral tampoco en Mira, sus el gobierno de campañas. Piñera partió diciendo que era el gobierno de excelencia, de los mejores, que era como lo nunca antes visto, hemos hecho más en 20 días que en 20 años. Entonces yo creo que esto de la... Esas frases siempre envejecen tan malas. Sí, yo creo que siempre hay que tener cuidado. Como dijo el presidente de la República hoy día, un poquito menos de soberbia, un poquito más de humildad. Dicho eso, claro, yo creo que esa discusión es permanente, pero con una mano en el corazón, ¿a alguien de esta mesa no le alegra el cambio, la vuelta de tuerca que hizo el gobierno desde su programa de primaria, de primera vuelta, y lo que terminó siendo realmente? Yo leí... Fue una buena noticia. Es una buena noticia para el país. Y así lo constata Peña en su columna del día de ayer en el Mercurio. O sea, yo me alegro de eso, porque a mí me preocupaba mucho, y esa fue la razón por la cual voté solo en segunda vuelta por el presidente de la República, el discurso y el relato y el diagnóstico país que se tenía. Enhorabuena, lo que parecía ser la desmilitarización del Gualmapu terminó siendo que hay terrorismo allá. Enhorabuena, el presidente partió de prometer más retiros de fondos a hoy decir reflexivamente que fue un error y que le hizo muy mal al país. Enhorabuena, se entiende que la acusación constitucional al ministro de Educación por querer abrir los colegios en pandemia fue un error y casi una criminalidad con el futuro del país. Entonces, claro... Viste que hoy día reconoció que había sido un reconoció, error la o sea, acusación fue un diputado de mi partido, Juan contra Raúl Santana, quien Figueroa. presentó esa acusación. O sea, nosotros también estamos involucrados ahí. Entonces, Y el presidente también reconoció que fue un error votar los retiros, no el primero, pero después los otros sí. o sea, si llegamos al cuarto. Y aquí han habido... Que tuvo que desactivarlo el gobierno recién entrado. Y probablemente la abuela esté pensando ahora que viene la elección en activar otro más. Pamela Giles, dices sí, tú. la abuela. Entonces,
Suelo decir que ojalá siempre se mantenga esta discusión, porque cada vez que la revisitemos nos vamos a dar cuenta que en verdad este Gabriel Boric, el que está entregando el gobierno después de la experiencia de gobernar, después de haber tenido 4 cuentas públicas, me parece que es mucho más sensato y tiene un diagnóstico mucho más en la tierra de aquel que prometió tantas cosas, no sueldo más de 5 millones, como todo lo que se dijo, claro, enhorabuena, eso se desecha, y siempre que esta discusión aparezca, creo que aquellas personas que no nos sentimos seducidos por esos cantos de sirena, bueno, terminamos teniendo la razón, porque al final del día lo que está en juego aquí es el bienestar de la gente de la patria, no nada más que eso. Oye, Sí, perdón, dale, Emilia. pero así como el presidente en la cuenta pública habló tanto de su capacidad de generar mayorías en el Congreso cuando tenía minoría parlamentaria, yo no encuentro meritorio eso, porque es evidente que un gobierno que tiene minoría parlamentaria va entonces a tener que buscar la mayoría parlamentaria para llevar adelante sus proyectos de ley, sus reformas, y lo mismo sucede con un programa de gobierno que no tenía ni un asidero en la realidad, y por ende la realidad se le impuso. No creo que sea tan meritorio que entonces haya cambiado ciertas consignas como la militarización del Gualmapu, entre otras. Desmilitarizarlo. ¿Y qué dije yo? Militarización. Eso fue lo que se hizo. Sí, claro, la desmilitarización del Gualmapu, entre otras, porque yo creo que si es que uno está en un gobierno por 4 años, es evidente que la realidad se va a imponer y entonces uno va a tener que ser pragmático, porque si no es insostenible. Y de hecho, más del 70% de la desaprobación de Boric un poco dice eso, y a mí lo que me falta, y es algo que creo que se ha dicho en estos 4 años, es un proceso de reflexión más profunda, no necesariamente del presidente Boric, porque él hoy día decía que ha dicho hasta el cansancio cuáles han sido sus cambios, sino que de todo el sector. Respecto de cuáles han sido esos cambios y por qué han sido esos cambios, y no necesariamente una vuelta de chaqueta sin mucha explicación por detrás, que creo que es lo que seguimos viendo actualmente, insisto, no necesariamente del presidente Boric, pero sí de todas las personas que lo rodean. Oye, 2 apuntes. La columna de Emilia García hoy día en La Tercera se llama Yo también quiero vivir en el país de Boric, y es como una ironía a propósito de lo que él dice, y que el tono de la última cuenta pública del presidente fue la expresión máxima de una desconexión inquietante. Eso es lo que no comparte Alan. Y lo otro, del entorno de la familia del presidente y de Fiona Bonatti, me dicen que respecto de sucesivos cambios de grado y aumento de la remuneración, dicen que eso es falso, que el único cambio de grado que tuvo fue al poco tiempo de entrar con el segundo gobierno del presidente Piñera. Tuvo un aumento de grado y por ende un aumento de remuneración, que durante el gobierno del presidente Boric no ha habido ningún cambio en esa circunstancia. Salvo el reajuste propio del sector Del público. sector público. Sí, claro. Probablemente. Está buscando Es que diseño, me imagino que tuvieron especial cuidado en esa situación para no generar Oye, este tipo Y la de... diputada Giles te manda a decir qué lindo nietito, mencionando a la Fuerza abuela, con el 15º, ¿cuánto? quinto sería. Oye, Pablo Larraín apareció que tenía... Alberto Larraín apareció que tenía licencia... Estaba involucrado en el tema de las licencias falsas. Alberto Larraín, no Pablo Larraín. No. Hagamos una ¿Alberto cosa, Larraín? Sí. vamos a la pausa y a la vuelta podemos hablar de aborto, de procultura y también de Punta Peuco, aquí junto a Alan Álvarez Más fascinante. y Emilia García. Vamos y volvemos. De regreso aquí en CNN Chile Radio, 9:55. Estamos junto a Alan Álvarez y Emilia García aquí en el estudio, en Voces del Poder, para hablar de uno de los anuncios que hizo el presidente Boric. Quizás fue de los más sorprendentes, ¿no?, dentro de la cuenta pública. O controvertido, Y inesperado. controvertido también, exacto. Tiene que ver con la decisión de transformar el penal de Punta Peuco. en Evelyn un Matei recinto estaría de acuerdo que fue el más sorprendente de todos. más sorprendente. Y que lo podía revertir rápidamente. Eso dijo además también. Bueno, le preguntaron al presidente hoy día en la mañana en la entrevista con Iván Valenzuela en Tele 13 Radio por esta cuestión a propósito de una declaración que hace José Antonio Kast, que dice que esto es una provocación. Y el presidente dice que en materia de derechos humanos no se puede hablar de provocación, sino de justicia histórica, en fin. La justicia no es provocación, algo así. La justicia no es provocación, exactamente. Algo así parece. ¿Qué les parece este anuncio? Porque además no tiene muchos detalles. Nosotros hablábamos ayer con el ministro de Justicia y lo reiteraba en la noche Álvaro Elizalde en Tolerancia Cero.
lo primero que quieren es que cambie de estatus de penal especial a un penal común, que esa gestión la puede hacer Gendarmería y da la impresión de que ahí recién se va a ver qué es lo que va a pasar. Nos adelantó el ministro que la intención era que, por ejemplo, reos mayores, reos sobre 70 años, de delitos comunes pudieran quizás incorporarse y que se convirtieran en una especie de penal específico para gente mayor. Alan. Bueno, el tema del penal Punta Peuco, que si bien es distinto al penal Cordillera, el otro era casi como un hotel 5 estrellas, este igual es una cárcel especial, ¿no? Así como él es Capitán Llaver, con la diferencia que aquí el tipo de criminal que se encuentra recluido son criminales de lesa humanidad. Y la verdad es que la historia de reconocer que esto es una grieta que sigue abierta en nuestra memoria, el primero que se hizo un poquito cargo de esto ni siquiera fue, o sea, en la Concertación se abrieron estos penales. Fue Sebastián Piñera quien cerró, a propósito del contexto de los 40 años del golpe, el penal del Cordillera, y la presidenta Bachelet intentó cerrar el penal Punta Peucos y tuvo la insubordinación de su ministro de Justicia los últimos días de su segundo gobierno. Entonces esto no es nuevo. Y al menos a mí me pasaba, obviamente uno no dice estas cosas en público porque después lo acusan de ser mal oficialista, pero a mí me pasaba que faltaba que este gobierno, que es el más de izquierda desde que hemos tenido el retorno a la democracia, faltaba que hiciera algo en esa materia. Y creo que el presidente y el gobierno han sido muy astutos porque en lugar de insistir en la fórmula de cerrar el penal, es como reutilicemos este lugar y convirtámoslo en una cárcel común. Y entiendo que hay un destino para reos de tercera edad. Algo así había escuchado como para destinar ese tipo de criminales. Entonces, me parece bien en ese lugar. Lo que no me parece bien, en ningún caso, es que haya esta resistencia desde el mundo de la derecha, porque esas personas, lo que aquí no está en cuestión, no está en discusión si es que son o no criminales. Esas personas han sido condenadas y algunas de ellas acumulan vidas enteras de años de cárcel por los cuales tienen que responder. A mí lo que me parece terrible es la seguidilla de reivindicaciones o apologías más directas o más indirectas que la derecha democrática ha venido teniendo el último tiempo con criminales de lesa humanidad en este país. Con Pinochet, justificando las muertes para el golpe de Estado y ahora diciendo no solo que esta es una mala idea y que se va a revertir, sino que además mandando a callar a la ministra vocera. Por último, reclama, no sé, o sea, yo entendería si es que aquí el Ministerio del Deporte entra en una controversia, pero la ministra vocera está hablando a nombre del gobierno, está defendiendo un anuncio del presidente, está haciendo su pega. Entonces, esa pulsioncita media autoritaria, esa idea media de que aquí yo ya gané esta elección, así que empiezo a poner la música, creo que camina muy de la mano con la autocracia. Emilia. ¿En serio? Derechamente. Sí. Vaya provocación de Alan Álvarez. O sea, si estamos hablando de autocracia, que el gobierno esté constantemente respondiéndole a personas comunes y corrientes como Evelyn Matei, que hasta el minuto sigue siendo una persona común y corriente por cada una de sus declaraciones, eso sí que me parece un abuso de poder y por ende atisbos también de autocracia. Pero ese puede ser otra conversación, de hecho lo hemos hablado con Alan en este mismo panel. Pero respecto de Punta Peuco, a mí me parece, creo que hay varias aristas de este anuncio. Lo primero es que creo que conocemos poco la historia, se demuestra que conocemos poco la historia en esta materia. La existencia de Punta Peuco existe para que efectivamente se condenaran a las personas que estuvieron encargadas de la inteligencia y por ende que fueron torturadores y violadores de derechos humanos, porque de lo contrario probablemente ahí sí que estaríamos hablando de impunidad. Entonces al presidente le gusta mucho hablar de la importancia de la memoria, entonces yo creo que es importante también entender cuál fue el contexto en el que se crea estos penales. Y por otro lado, me parece que cuando se habla de hacerla una cárcel común, entonces yo me pregunto de qué estamos hablando de cárcel común, porque hasta lo que yo entiendo el Punta Peuco está en su máxima capacidad. Y si es que lo queremos transformar en una cárcel común, esto significa entonces que queremos hacinarla, porque las cárceles comunes y corrientes que tenemos en nuestro país están todas muy hacinadas, y de hecho el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos en sus reportes, no sé si son cada año o cada 2 años, manifiesta que ahí hay violación a los derechos humanos.
Entonces, ¿qué dirá el día de mañana el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de Punta Peuco, que va a estar hacinado? Entonces, si es que estábamos hablando en el bloque anterior de la importancia del pragmatismo en política, sobre todo cuando se es parte del Ejecutivo, a mí me parece que esta medida tiene más de simbólica que de pragmática, porque por un lado había una promesa en los 90 de que bajo estas circunstancias se iba a condenar a quienes perpetraron violación a los derechos humanos, y así como el secreto Balich, que siempre sale a la luz en este tipo de discusiones, es algo que uno tiene que seguir respetando, porque en ese minuto fue el acuerdo que se llegó transversalmente, y por eso me parece que es hasta medio irresponsable. Pero son dos situaciones distintas, ¿no? La del secreto Balich en particular. Son situaciones distintas, pero es el mismo gobierno el que muchas veces ha propuesto levantar el secreto Balich, y a mí me parece que para que haya justicia tiene que haber al menos confianza. Y si no confiamos en que se van a cumplir las condiciones que se prometen para llegar a cierto acuerdo, entonces no podemos llegar a ningún lado. Es que no estoy de acuerdo por dos cosas. La primera, porque también puedes decir que estás en desacuerdo con el cambio de modalidad de Punta Peuco, y está bien. Puedes decirlo, no es necesario darse esa vuelta como en rotonda en la materia. Y lo segundo es que es muy distinto dar garantía a las víctimas del Estado, de terrorismo de Estado, cuando se les pidió que compartieran sus testimonios, y esas personas, por el miedo a que sus familias vivieran una revictimización constante a lo largo de su historia, solicitaron un secreto. Eso es muy distinto al chantaje que hacían los partidos de Chile Vamos durante la transición, en que cada vez que se intentaba investigar un crimen de lesa humanidad, hacían problemas en la Cámara de Diputados, en el Senado, tenían senadores designados, y además estaba Pinochet como general en jefe del ejército. Es cosa de recordar la conducta de la derecha completa cuando Pinochet estuvo detenido en Londres. Entonces, no son casos comparables. Dar garantía de no revictimización a víctimas del terrorismo de Estado con esto de estar hoy día diciendo que por el chantaje de los partidos de Chile Vamos durante la transición, hoy día no podamos tratar a esos criminales como corresponde. Pero no era solamente el chantaje de los partidos de ese minuto, que estoy de acuerdo que puede haber existido chantaje. En ese minuto no existía ni una condición para que, entre otros, el mismo Manuel Contreras fuera a una cárcel común y corriente, porque lo iban a matar sí o sí, y ahí hubiese habido justicia para todas las personas que fueron víctimas de la dictadura por 17 años. Yo creo que no. Eso es contrafactual igual. Pero si estamos en política, entonces tenemos que ponernos en todos los escenarios y cuáles son las probabilidades de los escenarios. La probabilidad de que a Manuel Contreras lo hayan matado en una cárcel común y corriente era mucho más alta que la probabilidad de que cumpliera una pena en una... Yo creo que la pregunta ahora y el análisis, y que es lo que plantea el presidente Boric, es si se justifica que se mantengan esas características especiales de este penal, o ya estamos en otro momento histórico. En ese momento había una presión súper grande de los militares sobre el mando civil, y que probablemente fue la única posibilidad que se tuvo, pero ¿se justifica hoy que eso siga ocurriendo? Yo creo que todas estas preguntas siempre son válidas hacerlas. Lo que yo no estoy de acuerdo, y creo que lo dije al principio, es que para un tema tan complejo se simplifiquen en categorías que son absurdas. Por ejemplo, ayer la ministra Orellana diciendo que una vez más el gobierno respondiéndole a una persona común y corriente, hablemos de autocracia, diciendo que Matei se desequilibraba con el pinochetismo, algo así mencionó. Cuando le tocan el pinochetismo... Eso, se desequilibra. Se desequilibra. Y a mí me parece una categoría completamente simplista, porque aquí no está defendiendo a Pinochet, sino que solamente está diciendo que esta es una decisión compleja, porque, entre otras cosas, Punta Peuco ya está en su límite, y transformarlo en una cárcel común, ¿qué significa? Entonces, que no vamos a discriminar por tipo de ¿Y no delito. crees que le incomoda de todas maneras el tema de Evelyn Matei? Puede ser que le incomode, puede ser que no, yo desconozco. O sea, Kast y Kaiser se plantan de una posición, o sea, y pero no sorprende a Kast no fue nadie. capaz de... Todos sabemos lo que piensan ellos. Kast no fue por capaz eso digo, de pero responder. sobre Evelyn Matei quizás no. No, ahí fue cuando dijo que, Habría que preguntarle era a la candidata. una provocación, José Antonio Kast. Pero Claro, todos sabemos lo que entiendo. piensa. O sea, José Antonio acá se ha ido a reunir con los familiares de las personas que están ahí. O sea, a nadie Claro, sorprende. esa postura es Lo que uno nítida. nos espera es las reacciones de Evelyn Matei. Eso es lo que nos sorprende. Y por eso nos sorprendió tanto también la otra vez cuando justificó
y dijo que eran inevitables las muertes a partir del golpe de Estado. Eso es lo que uno nos espera de la derecha democrática de este país, ¿no? Porque de la misma manera, nosotros desde la izquierda democrática, si ustedes quieren, también tenemos, cuando incurrimos en posiciones que de pronto son medias sorprendentes para la ciudadanía, también nos piden explicaciones. No, eso es lo que yo no termino de entender. Y además, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Qué se está compitiendo? Porque al final del día la que queda en entredicho es Evelyn Matei. Y yo creo que para ese mundo de la derecha, esa gente que trata de derecha cobarde a Chile Vamos, yo no sé si estas declaraciones de Evelyn Matei terminan por convencerlos de que, no, sí, Matei es la mejor candidata. Yo creo que no. Porque defiende nuestro, Claro. qué sé yo, postura Lo histórica. que más he leído en verdad es como, ahora se acordó. Pero eso ya no es mi sector y yo no voy a hacer cargo de eso. Oye, solamente para que veamos el tono del debate, a propósito de la declaración de la ministra Orellana que tú mencionabas, la respuesta de Evelyn Matei cuando le tocan el pinochetismo se desequilibra. La UDI, y es una nota que está en cnnchile.com, arremete contra la ministra Orellana por críticas a Matei. Guachita no se meta en peleas de grandes. ¿Qué te parece? ¿Qué ¿La UDI le dijo eso? Sí, los diputados Felipe Donoso y Flor Valls acusaron a la titular de la mujer de intervenir en debates ajenos a su cartera y de utilizar su cargo para atacar sistemáticamente a la candidata presidencial. Esto es como un cosplay de la UDI popular, entonces. ¿Pero quién dijo eso de Guachita? Le Valls, pediría sí. a la vocera que se quedara, de verdad, espérate, esto es todo el contexto anterior, que dijeron los parlamentarios, la ministra Orellana no tiene nada que hacer opinando sobre la... Es imprudente que además señalan todas las... Déjame ver dónde está lo de la guachita, porque... la réplica aquí más está. llamativa vino acompañada de un tono particular. Los diputados gremialistas señalaron: guachita, no se meta en peleas de grande y dedíquese a los temas de su ministerio porque ha dejado mucho que desear en materia de protección de los derechos de la mujer. Igual guachita es como una cosa cariñosa que se usa tanto en Chile. Igual folclórico, ¿no? Sí. Muy folclórico. Chistoso, Felipe ya. Donoso y Flor Valls. Bueno, Bueno, ¿qué Alan vamos a Álvarez y decir de Emilia eso? García No. con nosotros aquí en el estudio en Voces del Poder. Muchas gracias por Una la nota de color. Gracias a Sí, ustedes. sirve Todo para muy reír. Qué bueno. optimistas somos. Sí, de todas maneras vaso medio lleno. Reír Sí, para no claro. llorar. y cada semana todavía para seguir riendo, porque cosas van a pasar. También. Totalmente. Junio, mes intenso, mes de primarias. Estoy Gracias de a cumpleaños los además en dos. junio. Buen así martes. para que lo anoten por ahí. 14 de cumpleaños? 14 de ¿Cuándo? junio, pasó el dato. 14 de 14 de junio. junio. Todos los Vamos a traerle geminianos. un Anotado. regalo. Un a- regalito. Anotado. Eso. Gracias por Chao, venir. nos vemos. Chao.